Mi nieta escuchó a los guardias susurrar en coreano. Su advertencia salvó mi vida y reveló la fortuna que mi familia quería ocultarme. Nunca pensé que las palabras de una niña de 8 años se convertirían en la llave que abriría la caja de Pandora de mi propia familia. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 64 años. Y durante las últimas 3 décadas he vivido en este mismo apartamento del barrio de Chamberí, en Madrid. Las paredes color crema están llenas de fotografías que ya no miro con la misma ternura de antes. Mi difunto esposo Antonio, mis 2 hijos Miguel y Alejandro, y mis 3 nietos que solían ser la luz de mis ojos. Esa mañana de septiembre, mientras preparaba mi café con leche de siempre en la pequeña cocina que olía eternamente a canela y limón, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Miguel, mi hijo mayor. Mamá, tengo una sorpresa increíble para ti. ¿Recuerdas cuando papá te prometía ese crucero por el Mediterráneo? Mi corazón dio un vuelco. Antonio había muerto hace 5 años sin cumplir esa promesa, siempre posponiendo el viaje por los gastos familiares, por la hipoteca de los hijos, por las necesidades de todos menos las nuestras. Claro que lo recuerdo, mijo, respondí, sintiendo cómo se me humedecían los ojos. Pues lo vamos a hacer realidad. Toda la familia, tú, yo, Patricia, los niños, Alejandro con Carmen y los suyos. 10 días navegando desde Barcelona hasta Grecia. Lo que papá siempre quiso darte. Cerré los ojos y pude sentir a Antonio susurrándome al oído. Ya verás, Carmencita, algún día te llevaré a ver el mar más azul del mundo. Durante 38 años de matrimonio, ese había sido nuestro sueño compartido. La zanahoria que siempre colgaba frente a nosotros, pero que nunca lográbamos alcanzar. ¿Y el dinero, Miguel? ¿Sabes que con mi pensión? No te preocupes por eso, mamá. Es nuestro regalo. Solo necesitas traer tu alegría y muchas ganas de descansar. Colgué el teléfono con el corazón desbocado. Por primera vez en años, sentí que valía la pena levantarme cada mañana. Saqué mi vestido azul marino del armario, el que había comprado para la boda de Miguel hace 15 años, pero que nunca había vuelto a usar. Me probé el collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario, y por un momento, en el espejo del dormitorio, volví a ver a la mujer que fui antes de convertirme en la cuidadora eterna de todos. Durante los siguientes días, mi rutina cambió completamente. En lugar de las eternas llamadas de mis hijos pidiendo dinero prestado, favores o que cuidara a los nietos porque tenían una emergencia, ahora eran ellos quienes me llamaban para preguntarme qué quería ver en cada puerto, qué excursiones me emocionaban más. Patricia, la esposa de Miguel, hasta me envió fotos de vestidos que había visto en el Corte Inglés. Para que elijas algo bonito para las cenas de gala, escribió en el WhatsApp con esos emoticonos de corazones que antes reservaba solo para sus amigas. Alejandro, mi hijo menor, que normalmente me hablaba solo cuando necesitaba que le prestara dinero o cuidara a sus gemelos, apareció en casa con una maleta nueva. Para que viajes con estilo, mamá. Te lo mereces después de todo lo que has hecho por nosotros. Esas palabras me llegaron al alma. Todo lo que has hecho por nosotros. Por fin, después de tantos años, parecía que alguien reconocía los sacrificios. La jubilación que había gastado en pagar la universidad de Miguel cuando se quedó sin trabajo. Los fines de semana perdidos cuidando nietos para que sus padres pudieran tener tiempo en pareja. Las noches en vela en hospitales cuando alguno enfermaba, mientras sus esposas no podían faltar al trabajo. El día antes del viaje, llamé a mi hermana Pilar a Sevilla para contarle la noticia. «Carmen, por favor, dime que no es una broma cruel». «No, Pilar, es real. Mis hijos por fin van a cumplir el sueño que tuve con Antonio». «Ay, hermana, después de tantos años viéndote dar y dar sin recibir nada a cambio, me emociona saber que al final te van a valorar como te mereces». Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta mirando el techo, imaginando el sonido de las olas, el color turquesa del agua, las puestas de sol que Antonio me había descrito 1000 veces cuando leía las revistas de viajes en el sofá de casa. Algún día, Carmencita, algún día será nuestro momento.
La mañana del viaje me levanté antes del amanecer. Me duché con el gel de rosas que guardaba para ocasiones especiales. Me puse el vestido azul marino y el collar de perlas. En el espejo me veía diferente. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas de la emoción. Por primera vez en años, me sentía hermosa. Llegué al puerto de Barcelona con 2 horas de antelación. El taxi me dejó frente a esa majestuosa terminal, donde cientos de personas caminaban con maletas y sonrisas, todas con la misma expresión de felicidad anticipada que yo sentía en el pecho. El crucero era impresionante. 8 pisos de ventanas relucientes, balcones que prometían vistas infinitas, y ese nombre pintado en letras doradas en el costado: Mediterranean Dream, mi sueño mediterráneo. El sueño que Antonio y yo habíamos acariciado durante décadas. Saqué mi teléfono para tomar una foto y enviársela a Pilar, cuando llegó un mensaje de Miguel. Mamá, hubo un cambio de planes. El crucero se canceló por problemas técnicos. Te explicamos todo cuando llegues a casa. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor. Todas las familias seguían embarcando felices. Ningún problema técnico. Ninguna cancelación. Marqué el número de Miguel con manos temblorosas. Miguel, aquí no hay ninguna cancelación. La gente está subiendo normal. Mamá, por favor, no hagas una escena. Regresa a casa y te explicamos todo. ¿Una escena? ¿Qué está pasando, Miguel? Mira, mamá. Patricia pensó que quizás sería mejor que este viaje fuera solo para la familia nuclear. Tú entiendes, ¿verdad? Los niños necesitan tiempo con sus padres sin distracciones. La palabra distracciones me atravesó como una puñalada. Después de ser la abuela que había criado a medias a esos niños, que había pagado sus colegios, sus extraescolares, sus ropa cuando sus padres estaban justos de dinero, ahora era una distracción. Miguel, yo soy familia, soy tu madre. Sí, mamá, pero ya sabes cómo es Patricia con sus cosas. Y los niños están muy emocionados con la idea de tener a sus padres solo para ellos. Mientras hablaba, algo me llamó la atención. En la cubierta superior del barco, vi figuras conocidas. Entrecerré los ojos y el mundo se me vino abajo. Ahí estaban Miguel, Patricia y sus hijos. Alejandro con Carmen y los gemelos, todos embarcando, todos sonriendo, todos menos yo. Miguel, susurré, te veo. Estás en el barco. Silencio mortal del otro lado de la línea. ¿Miguel? ¿Estás ahí? Mamá, no compliques las cosas. Vete a casa. Y colgó. Me quedé allí, en medio del puerto, con mi vestido azul marino y mi maleta nueva, viendo cómo el barco de mis sueños se alejaba lentamente llevándose a toda mi familia, excepto a mí. Pero entonces escuché una vocecita familiar a mis espaldas. ¡Abuela Carmen! Era Sofía, mi nieta de 8 años, la hija de Miguel. Corría hacia mí con sus coletas saltando y la mochila de Frozen colgando de sus hombros. Mi corazón se llenó de esperanza por un instante. ¿Qué haces aquí, mi amor?, pregunté, agachándome para abrazarla. Me escapé de papá y mamá. Quería despedirme de ti. ¿Despedirte? ¿No vienes conmigo en el barco? Sus ojos se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza. Papá dijo que no, que tú no ibas a venir. Pero yo no entiendo por qué. Abuela, hiciste algo malo. Mi garganta se cerró. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había decidido que su abuela no merecía ser parte de sus vidas? No, corazón, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Tus ojos están como cuando el abuelo Antonio se fue al cielo. Sofía tenía esa capacidad de los niños para ver directamente al corazón de las cosas. Siempre había sido la más perceptiva de mis nietos, la que notaba cuando yo fingía estar bien después de que sus padres me pedían dinero que no tenía. Escucha, Sofía, le dije, tomando sus manitas entre las mías. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, aunque no lo hagan a propósito. Como cuando mamá dice que no podemos comer helado porque nos va a hacer daño, pero en realidad solo quiere que no ensuciemos el sofá nuevo. La sabiduría de los niños me dejó sin palabras. Algo así, mi amor. De repente, Sofía me tiró de la manga y me llevó hacia un rincón más privado de la terminal. Abuela, tengo que contarte algo importante. Los señores de traje que revisaban los papeles del barco estaban hablando raro.
como en las películas de mamá cuando ve dramas coreanos. ¿En coreano? Pregunté, sin entender a dónde quería llegar. Sí, eso. Y cuando papá fue a hablar con ellos, uno le dijo algo así como, la señora mayor no está en la lista, pero en su idioma raro. Y papá asintió y le dio algo. Mi sangre se heló. Miguel había hablado directamente con los empleados del crucero para asegurarse de que yo no pudiera embarcar. ¿Estás segura de lo que viste, Sofía? Sí, abuela. Y después mamá Patricia le dijo a papá, ya está, problema resuelto. Ahora podemos disfrutar en paz. Y se rieron los dos. Las palabras de mi nieta cayeron sobre mí como cubos de agua helada. No había sido una decisión de último momento. No había sido cosa de Patricia solamente. Habían planeado excluirme desde el principio. Todo el teatro de las semanas anteriores, las llamadas cariñosas, la maleta nueva, los vestidos para las cenas de gala, todo había sido una cruel representación para mantenerme ilusionada hasta el último momento. ¿Sofía? ¿Dónde estás? Gritó la voz de Patricia a lo lejos. Tengo que irme, abuela, dijo Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero quería que supieras que yo sí te quiero venir conmigo, y que esto no está bien. Me abrazó con fuerza y corrió de vuelta hacia donde su familia la esperaba para subir al barco que debería haber sido nuestro barco. Me quedé allí, procesando lo que acababa de escuchar, la planificación deliberada, la humillación calculada, la manera en que habían usado mi ilusión como un juguete para después destrozarla en el momento más doloroso posible. Regresé a Madrid esa misma noche en un tren que olía a café frío y desinfectante. Durante las 6 horas de viaje, no pude dejar de pensar en una cosa. Si habían sido capaces de planear esta traición con tanta frialdad, ¿qué más estaban planeando a mis espaldas? Cuando llegué a mi apartamento en Chamberí, todo se veía exactamente igual que cuando había salido esa mañana con el corazón lleno de esperanza. Pero yo había cambiado para siempre. Ya no era la Carmen que confiaba ciegamente en sus hijos, que asumía que el amor familiar era incondicional y eterno. Era una mujer que acababa de despertar de un sueño de décadas para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla disfrazada de familia perfecta. Insistí con la secretaria del teatro, pero ella se limitó a encogerse de hombros. No tenía más entradas disponibles. Salí de allí con el corazón encogido, pero decidí llamar a Miguel para aclarar la situación. Papá, soy yo. ¿Podrías conseguirme una entrada para la función de Sofía? En el teatro me dijeron que no quedan. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. Ay, mamá, es que Patricia invitó a mucha gente este año. Los compañeros de trabajo, los padres de los amigos de Sofía. Ya sabes cómo es con estas cosas sociales. Miguel, soy la abuela de la niña. Seguramente pueden hacer espacio para una persona más. Es complicado, mamá. Además, tú sabes que estas cosas son muy largas y aburridas. Los niños se ponen nerviosos cuando hay mucha gente conocida mirando. Otra justificación. Otra excusa. Pero esta vez había algo diferente en su tono. Algo que me hizo sospechar. Patricia no quiere que vaya, ¿verdad? Silencio. Miguel, contéstame. Mira, mamá. Ella dice que has estado muy intensa últimamente, que a lo mejor necesitas un tiempo para calmarte antes de volver a los eventos familiares. Intensa. Primero dramática. Ahora, intensa. Por estar dolida por su traición, por reclamar un mínimo de respeto, me habían etiquetado como problemática. ¿Y tú qué opinas, Miguel? ¿También crees que soy muy intensa para ver actuar a mi nieta? Mamá, por favor, no me pongas en esa posición. Tú sabes que yo te quiero, pero también tengo que pensar en mi matrimonio, su matrimonio. Como si amarme a mí fuera una amenaza para su relación con Patricia. Como si reconocer que me habían tratado mal pudiera poner en peligro su familia perfecta. Después de colgar, me senté en el sofá donde tantas tardes había cuidado a Sofía mientras sus padres trabajaban. El mismo sofá donde le había enseñado a leer, donde habíamos visto películas de princesas, donde había curado sus rodillas raspadas con besitos y tiritas de colores. Ahora me prohibían verla actuar en una función escolar. Esa noche, mientras cenaba sola un yogur y una manzana porque no tenía ganas de cocinar, sonó el timbre. Era Alejandro con los gemelos, Diego y Marcos, de 6 años. Hola, mamá.
¿Podemos pasar? Carmen está en una cena de trabajo y necesito que me hagas un favor. Los niños entraron corriendo y se tiraron en el sofá, encendiendo inmediatamente la televisión sin siquiera saludarme. Alejandro se sentó en la cocina conmigo. Necesito que me cuides a los niños mañana por la noche. Es el aniversario de bodas y hemos reservado en ese restaurante del que te hablé. ¿El de la Moraleja? ¿Ese que cuesta 200 euros por persona? Sí, ese mismo. Carmen lleva meses hablando de ir. Me parece muy bien que celebren, pero ¿por qué no contratan una canguro? Yo también tengo planes. Era mentira. No tenía planes. Pero algo dentro de mí se resistía a seguir siendo la abuela de guardia, disponible las 24 horas para cuando me necesitaran. ¿Planes? Preguntó Alejandro con una sonrisa burlona. ¿Qué planes vas a tener tú, mamá? Esa pregunta me dolió más que todas las exclusiones anteriores. Como si yo no tuviera derecho a tener una vida propia. Como si mi única función en el mundo fuera estar disponible para sus necesidades. Tengo mis cosas, Alejandro. No todo gira alrededor de ustedes. Venga ya, mamá. No me digas que no puedes cuidar a tus nietos una noche. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, me levanté de la silla. ¿Cómo invitarme a un crucero para después excluirme en el último momento? ¿Cómo prohibirme ir a la función de teatro de Sofía? ¡Ay, otra vez con lo mismo! ¿Hasta cuándo vas a estar con esa cantinela? Hasta que reconozcan que me lastimaron. Hasta que pidan perdón por tratarme como si fuera basura. Los gemelos aparecieron en la puerta de la cocina, alertados por nuestros gritos. «Papá, ¿por qué la abuela está gritando?», preguntó Diego con los ojos muy abiertos. «No pasa nada, campeón. La abuela está un poco nerviosa últimamente». Nerviosa. Otra etiqueta más para justificar que yo reaccionara mal a sus abusos. ¿Sabes qué, Alejandro? Busca otra canguro. Yo ya no estoy disponible para cuidar a nadie. ¿En serio, mamá? ¿Vas a castigar a los niños por algo que tienen que ver contigo y Miguel? Otra manipulación. Convertir mi necesidad de respeto en un castigo hacia los nietos que tanto amaba. No estoy castigando a nadie. Simplemente ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten, solo para que me traten como si fuera invisible el resto del tiempo. Alejandro se levantó bruscamente. Tomó a los gemelos de la mano y se dirigió hacia la puerta. «Perfecto. Ya veo cómo están las cosas. Supongo que tendremos que cancelar nuestros planes porque Su Majestad decidió ponerse difícil. Alejandro». Pero ya se había ido, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en mi apartamento, temblando de rabia y dolor. En 5 minutos había perdido también a Alejandro y a los gemelos. Ahora todos mis hijos estaban oficialmente molestos conmigo por atreverme a reclamar un trato digno. El sábado por la mañana decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Salir sola. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había llevado al puerto de Barcelona, y fui al rastro. Quería caminar entre gente que no me conociera, que no tuviera expectativas sobre mí, que no me viera como la abuela cajero automático canguro que siempre estaba disponible. Mientras paseaba entre los puestos de antigüedades y libros usados, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. «¿Carmen? Soy Elena, la madre de Lucía, la amiga de Sofía del colegio». Mi corazón se aceleró. ¿Había pasado algo con Sofía? «Dime, Elena, ¿está todo bien?» Sí, todo bien. Te llamo porque Sofía me pidió tu número. Quería invitarte a su función de teatro mañana. Dice que sus padres le dijeron que no podrías venir, pero ella insiste en que quiere que estés. Se me llenaron los ojos de lágrimas allí mismo, en medio del rastro. ¿En serio? ¿Hay sitio? Por supuesto. Tengo 2 entradas. Mi marido no puede venir por trabajo, así que el sitio es tuyo si quieres. Elena, no sabes lo que esto significa para mí. Sofía habla mucho de ti. Dice que eres la única que realmente la escucha cuando cuenta sus cosas del colegio. Esa tarde me dediqué a buscar el regalo perfecto para Sofía. Quería algo especial, algo que le recordara que su abuela siempre iba a estar ahí para ella, sin importar lo que dijeran sus padres. En una pequeña joyería, encontré una cadena de plata con un dije en forma de corazón que tenía grabado: «Para mi princesa favorita». Era perfecta. El domingo por la noche llegué al teatro del colegio con mi vestido azul marino planchado
y el corazón lleno de emoción. Elena me recibió en la entrada con una sonrisa cálida. Carmen, me alegra tanto verte. Sofía se va a emocionar mucho cuando te vea entre el público. Nos sentamos en la quinta fila. Yo miraba constantemente hacia la entrada, esperando ver llegar a Miguel y Patricia, preguntándome cómo reaccionarían al encontrarme allí. Llegaron 10 minutos antes de que empezara la función. Miguel me vio inmediatamente y su expresión cambió por completo. Se acercó a nuestras butacas con Patricia detrás, que me miraba con una cara de fastidio, que ya no se molestaba en disimular. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no había entradas». Elena me invitó. Tenía una entrada libre. Patricia se inclinó hacia Miguel y le susurró algo al oído. Pero por primera vez en mucho tiempo no me importó lo que dijera. Estaba allí por Sofía. Y eso era lo único que importaba. Cuando se encendieron las luces del escenario y mi nieta apareció vestida de princesa, con una corona dorada y un vestido rosa que brillaba bajo los focos, me olvidé de todo lo demás. Sofía tenía una vocecita dulce y clara, y cada vez que decía su texto, miraba hacia donde yo estaba sentada, sonriéndome con esa sonrisa que me recordaba tanto a Antonio. Al final de la función, cuando todos los padres subieron al escenario para felicitar a sus hijos, yo también me acerqué. Sofía corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. «Abuela, viniste. Sabía que vendrías». «Por supuesto que vine, mi princesa. No me perdería verte actuar por nada del mundo». Le di el regalo y sus ojos se iluminaron cuando vio la cadena. «Es preciosa, abuela. ¿Me la pones?» Mientras le abrochaba la cadena alrededor del cuello, sentí una mano en mi hombro. Era Patricia. «Carmen, necesitamos hablar». Su tono era frío, autoritario. El tono que usaba cuando quería dejar claro quién mandaba en esa familia. «Claro, Patricia. Dime, lo que hiciste hoy no está bien. Miguel te dijo claramente que no podías venir. Elena me invitó. No he hecho nada malo». «Sí has hecho algo malo. Has ido en contra de nuestras decisiones como padres. Y eso no se puede permitir». Miré alrededor. Otras familias celebraban con sus hijos, abrazándose, riéndose, tomándose fotos. Y yo estaba siendo regañada por una mujer que consideraba que amar a mi nieta era un acto de rebeldía. «Patricia, soy la abuela de Sofía. Tengo derecho a estar en momentos importantes de su vida. Tienes los derechos que nosotros decidamos darte. Y por ahora, has perdido el privilegio de participar en actividades familiares». Privilegio. Como si el amor de una abuela fuera algo que se podía otorgar o quitar según el humor de una nuera. Miguel se acercó con Sofía de la mano. «Mamá, creo que es mejor que te vayas. Sofía ya te vio, ya se tomaron la foto. No queremos que esto se convierta en un problema». Miré a mi nieta, que nos observaba con confusión. Sus ojos brillantes de la actuación ahora mostraban preocupación. «Abuela, ¿por qué mamá y papá están enfadados contigo?» «No estoy enfadada, mi amor», le dije, agachándome para quedar a su altura. «Solo vine a verte actuar porque estoy muy orgullosa de ti». «¿Vas a venir a mi cumpleaños la semana que viene?» Miré a Miguel y Patricia. Sus caras lo decían todo. «Ya veremos, princesa. Ya veremos». Esa noche no pude pegar ojo. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza como un martillo. «Has perdido el privilegio de participar en actividades familiares». ¿Privilegio? ¿Desde cuándo el amor de una abuela era un privilegio que otros podían otorgar o quitar? Me levanté a las 5 de la mañana y me puse a revisar los álbumes de fotos que guardaba en el armario del dormitorio. Página tras página de cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones. En todas las imágenes yo estaba ahí, sosteniendo bebés, cortando tartas, aplaudiendo logros, limpiando después de las fiestas mientras los demás se iban a descansar. Pero al mirarlas con nuevos ojos, comencé a notar los detalles que antes había pasado por alto. En la foto del bautizo de Diego, yo estaba en la segunda fila, detrás de los amigos de Carmen. En la primera comunión de Marcos, me habían sentado en una mesa lateral, lejos de la familia nuclear. En el cumpleaños número 5 de Sofía, mientras todos posaban para la foto principal, yo estaba recogiendo platos en el fondo, siempre presente, pero nunca protagonista, siempre útil, pero nunca prioritaria.
El lunes por la mañana recibí una llamada de Miguel que me heló la sangre. Mamá, tenemos que hablar. Patricia y yo hemos estado pensando. Y creemos que necesitas ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? ¿Por qué? Tu comportamiento de los últimos días ha sido muy preocupante. Lo del teatro fue la gota que colmó el vaso. Patricia dice que actuaste de forma obsesiva y que pusiste a Sofía en una situación incómoda. Obsesiva. Por querer ver actuar a mi nieta. Por atreverme a ir cuando me habían prohibido la entrada. Miguel, solo fui a ver a mi nieta actuar. Cualquier abuela normal habría hecho lo mismo. Ahí está el problema, mamá. Tú no eres una abuela normal. Eres demasiado intensa, demasiado dependiente de nosotros emocionalmente. Cada palabra era una bofetada. Mi propio hijo, el bebé que había amamantado durante un año, el niño al que había cuidado cuando tuvo neumonía, el adolescente rebelde que había defendido ante su padre, me estaba diagnosticando como mentalmente inestable. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. No soy una abuela normal. Una abuela normal no habría gastado 50.000 euros de sus ahorros en sus hijos. Una abuela normal no habría criado a sus nietos mientras sus padres se iban de viaje. Nadie te pidió que hicieras eso, mamá. La crueldad de esa frase me dejó sin aliento. Era cierto que nadie me había obligado a dar tanto, pero ellos siempre habían estado ahí para recibirlo, siempre con una urgencia, siempre con una justificación perfecta, siempre con promesas de devolución que nunca se cumplían. ¿De verdad, Miguel? ¿Nadie me pidió nada cuando me llamaste llorando porque no podías pagar la universidad? ¿Nadie me pidió nada cuando Patricia necesitaba que cuidara a los niños para poder irse a ese spa con sus amigas? Eso es diferente. Nosotros te pedíamos favores, no que te obsesionaras con nuestras vidas. Obsesionada. Otra etiqueta más para justificar el maltrato. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre una madre que se preocupa y una que está obsesionada? ¿Cuál? Que a la primera la respetan y a la segunda la explotan. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, Patricia y yo hemos decidido que necesitas un tiempo para reflexionar. Un tiempo sin contacto con los niños hasta que busques ayuda y demuestres que puedes comportarte de manera apropiada. Mi mundo se tambaleó. Me estaban cortando el contacto con mis nietos como castigo por no aceptar su maltrato en silencio. No puedes hacer eso, Miguel. Son mis nietos. Soy su padre. Y sí puedo. Patricia tiene razón cuando dice que tu comportamiento errático puede confundir a los niños. Hasta que no busques ayuda profesional, no vas a tener contacto con Sofía ni con Miguel Jr. ¿Y Alejandro? ¿Él también está de acuerdo con esto? Alejandro opina lo mismo. Dice que lo del sábado fue la confirmación de que necesitas ayuda. Mis dos hijos, unidos por primera vez en años, pero no para defenderme o cuidarme. Unidos para castigarme por haber tocado la fibra de su culpabilidad. Miguel, por favor. Es por tu bien, mamá, y por el bien de los niños. Cuando estés lista para pedir perdón y buscar ayuda, podremos hablar de restablecer el contacto. Pedir perdón. Por haber amado demasiado. Por haber dado demasiado. Por haber esperado un mínimo de respeto a cambio. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando la pared donde tenía pegadas las notas que los niños me habían escrito. Abuela, eres la mejor del mundo, decía un dibujo de Sofía. Gracias por cuidarme cuando estaba enfermo. Había escrito Diego con su letra temblorosa de 6 años. ¿Cómo era posible que el amor se hubiera convertido en obsesión? ¿Cómo era posible que el cuidado se hubiera transformado en comportamiento inapropiado? Esa tarde, desesperada por escuchar una voz amiga, llamé a mi hermana Pilar a Sevilla. Carmen, por el amor de Dios, ¿qué te han hecho ahora? Le conté todo. El crucero, el teatro, la prohibición de ver a los nietos. Hermana, esto es violencia. Violencia psicológica en toda regla. Pero Pilar, ellos dicen que yo... No me importa lo que digan. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Te aíslan, te culpabilizan, te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad. Eso tiene nombre. Maltrato emocional. Maltrato emocional. Nunca había pensado en esas palabras aplicadas a mi situación. Siempre había pensado que el maltrato era físico, evidente, fácil de identificar. ¿Tú crees que soy obsesiva, Pilar?
¿Crees que mi comportamiento es inapropiado? Carmen, escúchame bien. Has sido la madre y abuela más entregada que conozco. Has sacrificado tu propia felicidad por la de ellos durante décadas. Y ahora que por fin reclamas un poco de respeto, te diagnostican como loca. Eso no es casualidad, hermana. Es una estrategia. ¿Una estrategia? Sí. Te mantienen confundida y culpable para que no veas la realidad, que te están usando. Mientras tú te preguntes si eres demasiado intensa o demasiado obsesiva, no te das cuenta de que ellos son demasiado crueles y demasiado aprovechados. Las palabras de Pilar fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez en semanas, alguien validaba mi dolor en lugar de minimizarlo. ¿Sabes qué me dijo Miguel? Que nadie le pidió que gastara mis ahorros en ellos. Por favor. ¿Y todas esas llamadas de emergencia? ¿Todas esas veces que aparecían en tu puerta con los niños sin avisar? ¿Todas esas conversaciones sobre lo justo que estaban de dinero justo cuando tú cobrabas la pensión? Era cierto. Nunca me habían pedido nada directamente, pero siempre habían sabido exactamente cómo presentar sus necesidades para que yo me sintiera obligada a ayudar. Era una manipulación sutil pero efectiva. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que uno de tus hijos te preguntó cómo estabas tú? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por tu salud, por tus sentimientos, por tus necesidades? Me quedé en silencio, intentando recordar. Las únicas veces que preguntaban por mi salud era cuando necesitaban que cuidara a los niños y querían asegurarse de que estaba bien para hacerlo. Las únicas veces que preguntaban por mis sentimientos era para manipularlos en su favor. Mamá, sabes que nos da mucha pena pedirte esto, pero no lo recuerdo, Pilar, porque no ha pasado. Ellos no te ven como una persona con necesidades propias. Te ven como un recurso, como un cajero automático con sentimientos que a veces se pone difícil. Esa noche, después de hablar con Pilar, me senté a escribir una carta que nunca pensé que escribiría. Una carta a mis hijos donde les decía todo lo que llevaba años callando. Miguel y Alejandro, durante más de 30 años he sido vuestra madre. He antepuesto vuestras necesidades a las mías, vuestros sueños a los míos, vuestra felicidad a la mía. He dado todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor. Y ahora, cuando por fin he pedido un poco de respeto, me diagnosticáis como problemática. Cuando he reclamado ser tratada con dignidad, me castigáis quitándome lo que más amo, mis nietos. No soy obsesiva por querer formar parte de vuestras vidas. No soy inapropiada por esperar ser incluida en las celebraciones familiares. No soy dramática por llorar cuando me lastiman. Soy una mujer de 64 años que ha dedicado su vida entera a amar a unas personas que han decidido que ese amor es una carga en lugar de un regalo. Si realmente creéis que necesito ayuda profesional, empezaré por consultar con un abogado, porque lo que me habéis hecho tiene nombre. Y no es amor, es abuso. Cuando estéis listos para tratarme como a la madre que soy, en lugar de como al problema que creéis que represento, sabéis dónde encontrarme. Pero esta vez, soy yo quien pone las condiciones. Carmen. Releí la carta 5 veces antes de decidir si enviarla o no. Era la primera vez en mi vida que consideraba la posibilidad de enfrentar a mis hijos, en lugar de someterme a sus deseos. La primera vez que me planteaba que tal vez el problema no era que yo amara demasiado, sino que ellos amaran muy poco. La primera vez que me preguntaba qué pasaría si, en lugar de buscar su aprobación, empezara a buscar mi propia dignidad. Al final, guardé la carta sin enviar. Todavía no estaba lista para esa confrontación. Pero por primera vez en semanas, me dormí sintiendo algo parecido a la claridad, y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no aparecieron mis hijos pidiéndome cosas que no podía darles. Soñé con el mar, con ese mar azul que Antonio me había prometido y que mis hijos me habían robado. Y en el sueño, yo estaba sola en la cubierta de un barco, sintiendo el viento en la cara y sonriendo, por primera vez en años, sonriendo de verdad. Durante los siguientes días, mi apartamento se convirtió en una prisión de silencio. No sonaba el teléfono, no llegaban mensajes, no aparecían nietos corriendo por el pasillo. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola,
Y ese silencio me enseñó cosas sobre mí misma que no sabía que necesitaba aprender. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café con leche en la cocina, me di cuenta de que llevaba 3 días sin que nadie me pidiera nada. 3 días sin tener que justificar mis gastos, mis horarios, mis decisiones. 3 días sin sentir esa ansiedad constante de estar fallándole a alguien. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía tranquila. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar por Madrid sin rumbo fijo. Me puse mis zapatos más cómodos y me dirigí hacia el Retiro. Mientras caminaba por el paseo de coches, observé a otras mujeres de mi edad. Algunas paseaban con sus maridos, otras iban en grupos riéndose, otras simplemente caminaban solas como yo, pero con una expresión de paz que yo había olvidado que existía. En una de las bancas del estanque, me senté junto a una señora que daba de comer a los patos. Tenía el pelo plateado recogido en un moño elegante y llevaba un vestido azul que le daba un aire digno y sereno. ¿Le molesta si me siento aquí?, le pregunté. Para nada, hay sitio de sobra, respondió con una sonrisa cálida. ¿También viene a alimentar a los patos? No, solo camino. Necesitaba salir de casa. Ah, entiendo. Yo vengo todos los miércoles desde que me jubilé. Es mi momento de paz. ¿Vive sola? Sí, desde hace 5 años. Al principio me daba pánico, pero ahora no lo cambiaría por nada. Me pareció increíble. Una mujer que disfrutaba de su soledad, que hablaba de su independencia como de un tesoro en lugar de como de una carga. ¿No echa de menos a su familia? Tengo 2 hijos y 4 nietos, dijo, arrojando otro puñado de migas al agua. Los veo cuando quiero verlos, no cuando ellos necesitan algo de mí. Esa es la diferencia. Sus palabras me llamaron la atención. ¿Cómo consiguió eso? Aprendiendo a decir que no. Aprendiendo que amar a mis hijos no significaba sacrificar mi propia vida. Aprendiendo que ser una buena madre no requiere ser una mártir. Me quedé callada, procesando sus palabras. Esa mujer había encontrado el equilibrio que yo nunca había sabido que era posible. ¿Puedo preguntarle qué pasó hace 5 años? Mi marido murió, y mis hijos asumieron que me iba a mudar con uno de ellos, que iba a convertirme en la abuela de guardia, la cuidadora eterna de nietos, la que cocina para las reuniones familiares y después friega los platos. ¿Y qué hizo? Les dije que no, que había criado a mis hijos, que había cuidado a mi marido durante su enfermedad, y que ahora me tocaba cuidarme a mí misma. ¿Cómo reaccionaron? Al principio, fatal. Me dijeron que era egoísta, que los abuelos tenían obligaciones con la familia, pero yo había aprendido algo importante. Las obligaciones tienen que ser mutuas para ser justas. Mutuas. Esa palabra resonó en mi mente como una campana. ¿Y ahora? Ahora me respetan. Vengo a comer los domingos cuando quiero, cuido a los nietos cuando me apetece, y doy consejos cuando me los piden. Pero sobre todo, tengo mi propia vida, mi propio tiempo, mi propia paz. Nos quedamos sentadas en silencio, viendo a los patos nadar en el estanque. Por primera vez en semanas, no sentí esa opresión en el pecho que me acompañaba desde el incidente del crucero. ¿Sabe qué es lo más curioso?, continuó la señora. Ahora que no estoy disponible las 24 horas, mis hijos valoran más el tiempo que pasamos juntos. Cuando algo es escaso, se aprecia más. Al llegar a casa esa tarde, encontré 3 mensajes en el contestador. Los 2 primeros eran de empresas comerciales, pero el tercero me heló la sangre. Era la voz de Patricia, pero sonaba diferente, más dulce, más suplicante. Carmen, soy Patricia. Mira, ha surgido una emergencia familiar. Carmen, la mujer de Alejandro, está en el hospital. Nada grave, pero van a operarla de la vesícula y necesitamos que alguien cuide a los gemelos esta semana. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero los niños te necesitan. ¿Podrías llamarnos? Una emergencia. Por supuesto. Cuando me necesitaban, todas mis transgresiones se volvían perdonables. Cuando requerían mis servicios, mi comportamiento inapropiado se transformaba mágicamente en amor de abuela. Esperé 2 horas antes de devolver la llamada. 2 horas para pensar en lo que había aprendido esa tarde en el parque. Patricia, soy Carmen. Carmen,
Gracias por llamar. Como te decía, tenemos una emergencia y... ¿Cómo está Carmen? ¿Es grave? No, no. Es rutinario. Pero estará 5 días en el hospital y nosotros no podemos faltar al trabajo esta semana. Miguel tiene una presentación importante y yo tengo 3 reuniones que no puedo cancelar. Claro, sus trabajos eran importantes. Sus compromisos eran urgentes. Pero mi tiempo, mi energía, mi vida, esas cosas estaban siempre disponibles para cuando las necesitaran. ¿Y qué hay de una niñera? ¿O de los otros abuelos? Los padres de Carmen están en Galicia cuidando a la madre de ella, y las niñeras que conocemos están ocupadas. Tú eres la única que puede ayudarnos. La única. Después de haberme tratado como una paria durante semanas, ahora era la única que podía salvarlos. Patricia, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el domingo pasado? ¿El domingo pasado? Que había perdido el privilegio de participar en actividades familiares. Hubo un silencio incómodo. Carmen, eso fue en un momento de tensión. Ya sabes cómo son estas cosas. Pero esto es diferente. Esto es una emergencia real. Para ti todas mis necesidades son caprichos, pero todas las tuyas son emergencias reales. Carmen, por favor, los niños te necesitan. Los niños. Siempre usaban a los niños como escudo cuando querían algo de mí. ¿Los niños me necesitan? ¿O ustedes me necesitan para resolver su problema? Es lo mismo. No, Patricia. No es lo mismo. Si los niños me necesitaran de verdad, no me habrían prohibido verlos durante 2 semanas. Mira, Carmen, sé que las cosas se han puesto difíciles entre nosotros, pero esto es por el bien de los niños. ¿El bien de los niños? ¿Como cuando era por el bien de los niños que no fuera al crucero? ¿O cuando era por el bien de los niños que no viera la función de teatro de Sofía? Eso es diferente. No, Patricia. Es exactamente lo mismo. Ustedes definen qué es bueno para los niños según lo que les conviene a ustedes. El tono de Patricia cambió. Se volvió más frío, más autoritario. Carmen, esta conversación no está llevando a ningún lado. ¿Vas a ayudarnos o no? Era el momento de la verdad. El momento de decidir si iba a seguir siendo la abuela recurso que aparecía cada vez que me necesitaban, o si iba a empezar a valorarme como la mujer que había conocido en el parque. No, Patricia, no voy a ayudarlos. ¿Perdón? He dicho que no. Busquen otra solución. ¿En serio? ¿Vas a abandonar a tus nietos en un momento como este? Yo no estoy abandonando a nadie. Ustedes fueron los que me excluyeron de la familia cuando no me necesitaban. No pueden incluirme solo cuando les conviene. Carmen, esto es ridículo. Los niños van a sufrir por tu capricho. Los niños van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y ustedes también. Espera, no cuelgues. Miguel quiere hablar contigo. Escuché voces de fondo, discusiones apresuradas, y después la voz de Miguel. Mamá, por favor. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto es serio. Los gemelos no pueden quedarse solos. Miguel, hace 2 semanas me dijiste que era demasiado obsesiva para estar cerca de los niños. ¿Qué ha cambiado? Mamá, eso fue un malentendido. Tú sabes que te queremos. ¿Me quieren? ¿Por eso me excluyeron del crucero? ¿Por eso me prohibieron ver a Sofía actuar? ¿Por eso me cortaron el contacto con mis nietos? Fueron decisiones difíciles, pero fueron decisiones crueles, Miguel. Y ahora que me necesitan, esperan que olvide todo y vuelva a ser la abuela de siempre. Los niños no tienen la culpa de nuestros problemas, mamá. Tienes razón. Los niños no tienen la culpa. Pero ustedes sí. Y es hora de que asuman las consecuencias de cómo me han tratado. Mamá, por favor, recapacita. Esta es tu familia. No, Miguel. Una familia no hace lo que ustedes me han hecho. Una familia no usa el amor como moneda de cambio. Una familia no castiga a sus miembros por pedir respeto. Entonces, ¿qué? ¿Vas a castigarnos a nosotros? No los estoy castigando. Simplemente no estoy disponible. Como no estuve disponible para el crucero que pagué, pero al que no pude ir. Como no estuve disponible para la función de teatro que ustedes me prohibieron ver. Esto es diferente, mamá. Esto es una emergencia. Para ustedes, Miguel. Para ustedes es una emergencia. Para mí es miércoles. Y colgué. Me quedé sentada junto al teléfono, temblando.
Acababa de hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Había dicho no a mis hijos cuando me necesitaban. Había puesto mis propios límites por encima de sus necesidades. Y por primera vez en décadas, me sentí poderosa. El teléfono sonó 5 veces más esa noche. No contesté ninguna llamada. En su lugar, me preparé una cena tranquila, me puse el camisón más cómodo que tenía y me acosté temprano. Y cuando cerré los ojos, volví a soñar con el mar. Pero esta vez no estaba sola en la cubierta del barco. Esta vez estaba acompañada por la versión de mí misma que había aprendido a decir que no. Los siguientes 3 días fueron una guerra de nervios. Mi teléfono no paraba de sonar. Miguel, Patricia, Alejandro, incluso números desconocidos que sospechaba, eran intentos desesperados de contactarme desde otros teléfonos. Pero yo había tomado una decisión, y por primera vez en mi vida, iba a mantenerla. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón que daba a la calle Almagro, vi algo que me heló la sangre. Un coche familiar aparcó frente a mi edificio, y de él bajaron Miguel, Patricia y los 2 gemelos de Alejandro. Diego y Marcos llevaban mochilas pequeñas y caras de confusión. Iban a traérmelos directamente. Iban a usar a los niños como arma de presión emocional. Sonó el timbre del portero automático 5 minutos después. «Carmen, soy Miguel. Estamos abajo. Necesitamos subir». No respondí. Volví a sonar el timbre. «Mamá, sabemos que estás ahí. Hemos visto movimiento en el balcón. Abre, por favor». Seguí sin responder. Entonces escuché la vocecita de Diego. «¿Abuela Carmen?» «Soy Diego. Papá dice que mamá está enferma y que tenemos que quedarnos contigo». Mi corazón se partió. Esos niños no tenían culpa de nada, pero sus padres los estaban usando como escudos humanos para quebrar mi resistencia. Apreté el botón del portero. «Miguel, llévate a los niños de aquí ahora mismo. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Busca otra solución para tus hijos». No hay otra solución. Por eso estamos aquí. Los niños no pueden quedarse solos. Carmen está en el hospital, y nosotros tenemos que trabajar. ¿Y la niñera que contrataron para cuando no querían que fuera al crucero? ¿Esa no está disponible? Silencio revelador. No había habido ninguna niñera. Habían mentido sobre eso también. «Mamá, los niños te están escuchando. ¿De verdad quieres que vean a su abuela rechazándolos?» La manipulación más cruel de todas. Convertir mi búsqueda de respeto en un rechazo hacia los niños. Los niños están viendo a su padre usar el chantaje emocional en lugar de buscar soluciones responsables. Esa es la lección que les estás dando, Miguel. «¡Abuela!», gritó Marcos desde la calle. «¿Por qué no nos abres? Queremos subir contigo». Cerré los ojos y respiré profundo. Era la prueba más difícil de mi vida. Cada fibra de mi ser quería bajar corriendo, abrazarlos y resolver su problema como había hecho 1000 veces antes. Pero la mujer del parque había plantado una semilla en mi mente que ahora estaba germinando. Si cedía ahora, nunca me respetarían. «Miguel, voy a decir esto una sola vez. Llévate a esos niños de aquí. Busca una guardería de fin de semana. Contrata una niñera. Pídele ayuda a algún amigo. Pero no los uses como arma contra mí». «No los estoy usando como arma. Es una emergencia real. Una emergencia que has tenido una semana para resolver, pero que decidiste dejar para el último momento porque asumiste que yo cedería». Patricia se acercó al portero. «Carmen, escúchame bien. Si no abres esa puerta ahora mismo, vamos a tener que llamar a los servicios sociales. No podemos dejar a estos niños abandonados». La amenaza implícita era clara. Si yo no cedía, ellos harían que pareciera que los niños estaban en peligro por mi culpa. «Perfecto, Patricia. Llama a los servicios sociales. Explícales que tenías una semana para organizar el cuidado de tus hijos, que rechazaste a su abuela durante un mes entero diciéndole que su comportamiento era inapropiado, y que ahora pretendes dejarlos en su puerta porque no encontraste otra solución. Carmen, explícales también que la abuela que según ustedes necesitaba ayuda psicológica hace 2 semanas, ahora súbitamente está perfectamente capacitada para cuidar niños». Escuché voces alteradas en la calle, pero mantuve mi posición. 5 minutos después, el coche arrancó y se fueron. Me senté en el sofá y lloré durante 1 hora. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de liberación. Por primera vez en mi vida,
Había puesto mis propios límites por encima de las necesidades manipulativas de mis hijos. Esa tarde llamé a Pilar. «Carmen, ¿cómo estás? Te noto diferente. Acabo de hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer». Le conté lo sucedido. Al principio se quedó callada, y después escuché algo que no esperaba. Aplausos al otro lado del teléfono. «Hermana, por fin. Me siento tan orgullosa de ti. ¿No crees que fui demasiado dura? Son mis nietos». «Carmen, tus nietos van a estar perfectamente. Sus padres van a encontrar una solución porque no les va a quedar más remedio. Y lo más importante, van a aprender que tú no eres un recurso que pueden usar cuando les conviene y descartar cuando no». Me duele, Pilar. Me duele mucho. Lo sé, hermana. Pero recuerda lo que me dijiste cuando murió Antonio. A veces el dolor es el precio que pagamos por el crecimiento. Esa noche, por primera vez en semanas, cené con apetito. Me preparé una tortilla francesa con jamón York. Me serví una copa de vino tinto que llevaba meses guardando para una ocasión especial y puse música de Manzanero en el equipo de sonido. Mientras comía, reflexioné sobre algo que me había dicho la señora del parque. Cuando algo es escaso, se aprecia más. Yo había estado tan disponible, tan entregada, tan dispuesta a sacrificarme, que mis hijos habían dado por sentado que siempre estaría ahí. Mi amor se había vuelto tan barato que lo despreciaban. El domingo por la mañana, mientras leía el periódico en la terraza con mi café con leche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Carmen? Soy Elena, la madre de la amiga de Sofía». «Elena, ¿cómo estás?» «Bien, pero te llamo porque quería contarte algo que pasó ayer. Sofía vino a casa de Lucía a jugar, y no paraba de preguntar por ti. Dice que sus padres le dijeron que estás enferma y que no puedes verla por un tiempo». Mi sangre hirvió. Ahora me estaban usando como excusa para explicar mi ausencia, convirtiendo mi búsqueda de respeto en una enfermedad. «Elena, no estoy enferma. Lo que pasa es que he tenido algunas diferencias con Miguel y Patricia sobre temas familiares». Ya me imaginaba que era algo así. Sofía es muy inteligente, y notaba que algo no cuadraba. Me preguntó si podía llamarte, y le dije que lo hablaría contigo primero. «¿Quiere hablar conmigo?» «Mucho. Dice que te echa de menos y que no entiende por qué no has ido a casa últimamente». Mi corazón se encogió. Esa niña me necesitaba, pero sus padres habían construido un muro entre nosotras. «Elena, no sé si es una buena idea. Miguel y Patricia han sido muy claros sobre... Carmen, puedo hablar con libertad contigo, ¿verdad?» «Por supuesto. Conozco a Patricia del colegio desde hace 3 años. Es una mujer muy controladora, muy obsesionada con las apariencias. He visto cómo trata a otras madres que no encajan en su idea de lo que debería ser la familia perfecta». «¿En serio?» «Sí. Y he visto cómo Sofía habla de ti. Esa niña te adora, Carmen. Habla de ti con una luz en los ojos que no tiene cuando habla de nadie más. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes y sus padres, ella no debería pagar el precio. Pero no quiero crear más problemas». «¿Problemas para quién? ¿Para Patricia, que usa a su hija como peón en sus juegos familiares? ¿O para Sofía, que solo quiere hablar con su abuela?» Elena tenía razón. En medio de mi guerra con Miguel y Patricia, estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba: mi relación con mis nietos. «¿Qué propones?» «Que Sofía venga a casa el sábado que viene. Oficialmente viene a jugar con Lucía, pero podrías pasar por aquí. Una visita casual, sin drama, sin confrontaciones». «¿Y si Patricia se entera?» «Patricia no tiene por qué enterarse. Y aunque se enterara, ¿qué va a hacer? ¿Prohibirle a su hija que tenga amigas?» Acepté. Por primera vez en semanas, tenía algo que esperar con ilusión. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui de compras para mí. No para un regalo de cumpleaños de algún nieto, no para llevar algo a una cena familiar, sino para comprarme algo bonito. En Zara encontré un vestido de color verde esmeralda que me sentaba maravillosamente. En la perfumería me compré un pintalabios nuevo, de un rojo elegante que hacía años que no me atrevía a usar. Al llegar a casa, me probé todo frente al espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había estado viendo durante meses. Tenía la espalda más recta, los ojos más brillantes, una expresión de dignidad que había olvidado que poseía.
Era la mujer que había sido antes de convertirse en la madre mártir. Era la mujer que podía volver a ser si seguía eligiendo respetarse a sí misma. Esa noche, antes de acostarme, releí la carta que había escrito a mis hijos, pero que nunca había enviado. Ya no me sonaba como las palabras de una mujer desesperada. Sonaba como las palabras de una mujer que había encontrado su valor. Y por primera vez desde el incidente del crucero, me dormí sin llorar. En mis sueños ya no aparecía el mar. En mis sueños aparecía yo, caminando por las calles de Madrid con la cabeza alta, libre del peso de las expectativas ajenas, dueña de mi propio tiempo y de mi propia dignidad. Era un sueño hermoso, y por primera vez en mi vida, sentía que podía hacerlo realidad. El sábado llegué a casa de Elena con el corazón latiendo como el de una adolescente en su primera cita. Llevaba puesto mi vestido verde esmeralda y el pintalabios rojo, y por primera vez en meses me sentía hermosa. No hermosa para complacer a otros, sino hermosa para mí misma. Cuando Elena abrió la puerta, Sofía apareció corriendo detrás de ella. «¡Abuela Carmen!», gritó, lanzándose a mis brazos con tanta fuerza que casi me tira. La abracé y respiré el aroma de su champú de fresa, ese olor que siempre me transportaba a los días cuando era más pequeña, y yo la bañaba mientras sus padres trabajaban hasta tarde. «Hola, mi princesa. ¿Cómo estás?» «Triste», respondió con esa honestidad brutal de los niños. «Mamá dice que estás enferma y que no puedes verme, pero no pareces enferma». Miré a Elena, que asintió con comprensión. «No estoy enferma, corazón. Es solo que papá y mamá y yo tenemos algunas cosas que resolver. Como cuando papá y mamá pelean y después no se hablan durante días. Algo así. ¿Es por mi culpa? ¿Porque fui a verte en el teatro cuando papá había dicho que no?» Mi corazón se partió. Esa niña de 8 años había estado cargando con la culpa de la situación durante semanas. «No, mi amor. Nunca, jamás es por tu culpa. Los problemas de los adultos no son responsabilidad de los niños. Entonces, ¿por qué no puedo verte?» Era una pregunta imposible de responder sin hablar mal de sus padres, algo que nunca haría. A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender. Pero quiero que sepas algo muy importante. Yo te amo más que a nada en el mundo, y eso nunca va a cambiar. Pasamos 2 horas maravillosas. Sofía me enseñó un nuevo juego que había aprendido en el colegio. Me contó sobre un libro que estaba leyendo, y me dibujó un retrato donde aparecíamos las dos en un barco navegando hacia una isla llena de flores. Es nuestro barco especial, abuela, donde nadie puede decirnos que no podemos estar juntas. Mientras las niñas jugaban en el cuarto de Lucía, Elena y yo tomamos café en la cocina. «Carmen, puedo ver lo mucho que esa niña te necesita. Su cara cuando llegaste, se le iluminó todo el rostro. Es mutuo. Sofía ha sido mi mayor alegría desde que nació. ¿Puedo preguntarte qué pasó exactamente? No tienes que contarme si no quieres. Pero como madre, me cuesta entender cómo alguien puede separar a una abuela de su nieta sin una razón muy seria». Le conté toda la historia. El crucero, la exclusión, las etiquetas de obsesiva y dramática, la prohibición de ver a los nietos. Elena me escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión era de indignación pura. «Carmen, eso no está bien. Eso es maltrato emocional. Mi hermana dice lo mismo. Y tiene razón. Lo que me cuentas es un patrón clásico de manipulación. Te aíslan, te hacen dudar de tu propia percepción, y después te castigan cuando reaccionas. Pero ellos dicen que solo quieren lo mejor para los niños. ¿Lo mejor para los niños es privarlos del amor incondicional de su abuela? ¿Lo mejor para los niños es crecer viendo que se puede descartar a las personas cuando ya no son útiles? Elena tenía razón. Mis hijos no estaban protegiendo a sus hijos de mí. Estaban enseñándoles que el amor era condicional y que las personas mayores no merecían respeto. Cuando llegó la hora de irme, Sofía se aferró a mi mano. «¿Cuándo te voy a ver otra vez, abuela?» «Pronto, mi amor. Te lo prometo». «¿Puedes prometerme otra cosa? Dime, que no te vas a olvidar de mí aunque papá y mamá estén enfadados contigo». Me arrodillé frente a ella y tomé su carita entre mis manos. «Sofía, escúchame muy bien. Yo podría olvidarme de mi propio nombre antes de olvidarme de ti.
Eres lo más importante de mi vida, y siempre lo serás. Aunque esté lejos, aunque esté lejos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el amor verdadero no desaparece con la distancia. Está aquí. Le toqué el pecho. Y aquí. Me toqué el mío. Y nadie puede quitártelo jamás. Esa tarde, de regreso a casa, me sentí más completa de lo que me había sentido en semanas. Ver a Sofía me había recordado por qué valía la pena luchar. No solo por mi dignidad, sino por preservar las relaciones auténticas en medio de tanto juego de poder. El lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Alejandro, pero su tono era completamente diferente al de nuestras conversaciones anteriores. Mamá, ¿podemos hablar? Carmen salió del hospital ayer y... Necesito contarte algo. Te escucho. Los gemelos me han estado preguntando por ti todos los días. Y yo no sé qué decirles. ¿Qué les has dicho hasta ahora? Que estabas ocupada. Pero ellos no son tontos, mamá. Diego me preguntó ayer si habíamos hecho algo malo para que ya no quisieras venir a casa. El mismo patrón que con Sofía. Los niños asumiendo culpas por los conflictos de los adultos. ¿Y qué le dijiste? No supe qué decir. Y me di cuenta de que no entiendo realmente qué pasó entre nosotros. Era la primera vez en semanas que uno de mis hijos admitía confusión en lugar de certeza. Alejandro, ¿quieres que hablemos en persona? Sí. ¿Podrías venir a casa esta tarde? Carmen está descansando, pero me gustaría que charláramos tú y yo solos. Acepté. Por primera vez, uno de mis hijos me estaba invitando a una conversación en lugar de exigirme un servicio. Esa tarde llegué a casa de Alejandro con el vestido verde y una pequeña esperanza en el pecho. Él me recibió en la puerta con una expresión que no había visto en años. Vulnerable. Pasa, mamá. ¿Quieres café? Por favor. Nos sentamos en la cocina donde tantas veces había cuidado a los gemelos, donde había preparado cenas cuando Carmen trabajaba hasta tarde, donde había limpiado vómitos y curado rodillas raspadas. Mamá, he estado pensando mucho esta semana sobre lo que pasó, sobre cómo reaccionamos Miguel y yo. Y creo que nos equivocamos. Eran las palabras que había estado esperando escuchar durante semanas, pero ahora que las oía, me daba cuenta de que ya no las necesitaba para sentirme validada. ¿En qué te equivocaste, Alejandro? En pensar que teníamos derecho a tratarte como lo hicimos. En asumir que siempre ibas a estar disponible sin importar cómo te tratáramos. ¿Y por qué crees que pensaban eso? Porque nunca nos dijiste que no. Porque siempre estabas ahí cuando te necesitábamos. Porque dimos por sentado tu amor. Era una conversación que nunca pensé que tendría con ninguno de mis hijos. Una conversación sobre responsabilidad, sobre respeto, sobre las consecuencias de dar por sentado a las personas que más amamos. Alejandro, ¿sabes por qué nunca les dije que no? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que dejaran de amarme. Tenía miedo de que si no era la madre perfecta, la abuela perfecta, ustedes decidieran que ya no me necesitaban. Mamá. Pero esta semana he aprendido algo importante. El amor que tienes que comprar con sacrificios no es amor real. Es una transacción comercial disfrazada de familia. Alejandro se quedó callado durante un largo rato. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Por supuesto. ¿Todavía nos amas? Después de todo lo que pasó, ¿todavía nos amas? Era una pregunta cargada de vulnerabilidad, de miedo real a haber perdido algo que había dado por sentado durante décadas. Alejandro, yo siempre los voy a amar. Ustedes son mis hijos. Pero amar no significa aceptar maltrato. Amar no significa sacrificar mi dignidad por su comodidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que los amo lo suficiente como para exigirles que sean mejores personas. Significa que los respeto lo suficiente como para esperar que me respeten a mí también. ¿Y si quisiéramos empezar de nuevo? ¿Si quisiéramos arreglar las cosas? Tendría que ser diferente esta vez, Alejandro. No puedo volver a ser la madre que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. ¿Qué tendría que cambiar? Todo. La forma en que me hablan, la forma en que me incluyen en sus vidas, la forma en que valoran mi tiempo y mi energía. Ya no voy a ser la abuela de guardia que aparece cada vez que tienen una emergencia y desaparece cuando no me necesitan. Entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Creo que sí.
Y creo que te debemos una disculpa muy grande. Me deben más que una disculpa, Alejandro. Me deben un cambio real. Nos quedamos sentados en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que acabábamos de reconocer. Era el primer paso hacia una relación nueva. Una relación basada en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Cuando me levanté para irme, Alejandro me abrazó. Fue un abrazo diferente a los que había recibido de él en años. No era el abrazo automático de la despedida familiar. Era el abrazo de un hijo que acababa de redescubrir a su madre como persona. Mamá, ¿puedo pedirte un favor? Dime, ¿podrías darme una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor hijo de lo que he sido? Sonreí por primera vez en nuestra conversación. Una oportunidad sí, Alejandro, pero solo una. Ya no tengo tiempo ni energía para segundas, terceras y cuartas oportunidades. Es justo. Salí de su casa con una sensación extraña en el pecho. No era la euforia del perdón fácil ni la amargura del resentimiento. Era algo más maduro, más sólido, la esperanza cautelosa de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma y que ahora estaba dispuesta a ver si otros podían aprender a valorarla también. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi apartamento, reflexioné sobre el poder que había descubierto en las últimas semanas. No era el poder de controlar a otros, sino el poder de controlarme a mí misma. El poder de elegir cuándo dar y cuándo retener. El poder de amar sin rendirme. Era un poder que nunca había sabido que poseía, pero que ahora que lo había probado, nunca volvería a abandonar. 3 meses después, mi vida había cambiado de formas que nunca pensé posibles. Ya no esperaba junto al teléfono las llamadas de emergencia. Ya no revisaba obsesivamente mi cuenta bancaria para ver cuánto podía prestar esta vez. Ya no me levantaba cada mañana preguntándome a quién tendría que cuidar o qué problema tendría que resolver. En su lugar, había desarrollado rutinas que eran completamente mías. Los martes iba a clases de pintura en un centro cultural cerca de Chueca. Los jueves visitaba a la señora del parque, que se había convertido en una amiga querida, y se llamaba Esperanza. Los sábados por la mañana caminaba por el rastro, no buscando regalos para otros, sino disfrutando simplemente de la vida que bullía a mi alrededor. Mi apartamento también había cambiado. Había redecorado el salón con colores que me gustaban a mí, no colores neutros que quedaran bien cuando vinieran visitas. Había comprado plantas nuevas, cuadros que me hacían sonreír, y libros que quería leer en lugar de revistas de puericultura. Alejandro había cumplido su palabra. Después de nuestra conversación en su casa, había empezado a llamarme de forma diferente, no para pedirme favores, sino para preguntarme cómo estaba. La primera vez me pilló tan desprevenida que no supe qué responder. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Necesitas algo, Alejandro? No, mamá. Solo quería saber cómo estabas. Era una pregunta tan simple, pero yo llevaba tanto tiempo sin escucharla que me emocioné hasta las lágrimas. Los gemelos habían venido a visitarme 2 veces, pero en términos completamente diferentes. Alejandro había preguntado primero si yo quería recibirlos, cuando me venía bien, y si necesitaba que trajera algo. Era como si hubiera redescubierto que yo tenía derecho a tener preferencias. Durante una de esas visitas, Diego me había preguntado algo que me llegó al alma. Abuela, ¿por qué ahora pareces más feliz? ¿Más feliz? ¿En qué sentido? No sé. Antes siempre parecías preocupada. Ahora sonríes más. Los niños ven cosas que los adultos prefieren ignorar. Diego había notado algo que yo misma estaba empezando a comprender. Había estado viviendo en un estado de ansiedad constante, siempre preocupada por complacer, por estar disponible, por no decepcionar a nadie. Miguel, por el contrario, seguía resistiéndose al cambio. Había llamado 2 veces en 3 meses, ambas para tantear el terreno sobre si yo estaría dispuesta a volver a las cosas como antes. La conversación siempre seguía el mismo patrón. Mamá, ¿no crees que ya es hora de superar lo que pasó? Miguel, no se trata de superar nada. Se trata de construir algo diferente. Pero Sofía te echa de menos. Pregunta por ti constantemente. Yo también la echo de menos. Pero echar de menos no significa volver a aceptar el maltrato. Nunca te maltratamos.
Simplemente tuvimos algunas diferencias de opinión. Era increíble cómo seguía minimizando lo sucedido, cómo seguía negándose a asumir responsabilidad por el daño que habían causado. Sin embargo, la situación con Sofía había encontrado su propio cauce. Elena se había convertido en una aliada inesperada, facilitando encuentros que parecían casuales pero que nos permitían mantener nuestra conexión. Sofía venía a casa de Lucía cada 2 semanas, y yo pasaba a saludar durante esas visitas. En uno de esos encuentros, Sofía me había hecho una pregunta que me partió y me curó el corazón al mismo tiempo. Abuela, ¿tú crees que papá y mamá me van a querer menos si yo te sigo queriendo? Mi amor, el amor no es como un pastel que se acaba si lo compartes. Puedes quererme a mí y querer a tus papás al mismo tiempo. Pero, ¿y si ellos se enfadan? Sofía, mírame. Los adultos a veces nos enfadamos por cosas que no tienen sentido. Pero el amor entre tú y yo es especial. Es nuestro. Y nadie puede quitártelo. Ni siquiera si me prohíben verte. Ni siquiera entonces. Porque el amor verdadero vive aquí. Me toqué el corazón. Y aquí no pueden entrar las prohibiciones. Esa conversación me había confirmado algo importante. Mantener mi relación con Sofía no era solo mi derecho. Era mi responsabilidad. Esa niña necesitaba saber que existía el amor incondicional, que había adultos en su vida que no la usarían como moneda de cambio en conflictos que no le pertenecían. El momento decisivo llegó un domingo de abril. Estaba en casa preparando una paella para mí sola, disfrutando del proceso de cocinar sin la presión de complacer a nadie más, cuando sonó el timbre. Era Miguel, pero venía solo, sin Patricia, sin los niños. Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Su aspecto me sorprendió. Tenía ojeras, había perdido peso, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. ¿Estás bien? No, mamá, no estoy bien. Se sentó en el sofá del salón, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando era niño, y me contaba los problemas del colegio. Patricia y yo nos estamos separando. La noticia me golpeó, pero no como habría esperado. En lugar de sentir triunfo o satisfacción, sentí una tristeza genuina por él. ¿Qué pasó? Muchas cosas. Pero una de las más importantes fue lo que te hicimos. ¿Cómo es eso? Patricia había estado presionándome durante meses para que te alejáramos de nuestras vidas. Decía que interferías demasiado, que los niños estaban demasiado apegados a ti, que eso no era sano. ¿Y tú qué pensabas? Yo no pensaba nada. Me dejé llevar. Era más fácil estar de acuerdo con ella que defender tu lugar en nuestras vidas. Era una admisión brutal pero honesta. Pero después de que te fuiste, después de que pusiste límites, algo cambió en casa. Sofía lloraba por las noches preguntando por ti. Miguel Jr. dejó de ser el mismo niño alegre de siempre. Y yo me di cuenta de que habíamos perdido algo muy importante. ¿Qué habían perdido? La estabilidad emocional que tú les dabas. El amor incondicional, la sensación de que siempre había alguien en quien podían confiar completamente. Por primera vez en meses, Miguel me estaba hablando como a una persona cuya pérdida importaba, no como a un problema que había que gestionar. ¿Y Patricia? Patricia no podía entender por qué los niños te echaban tanto de menos. Para ella, eras reemplazable. Cualquier canguro podía hacer lo que tú hacías. ¿Pero tú qué pensabas? Yo empecé a darme cuenta de que lo que tú hacías no era solo cuidar niños, era amarlos. Y eso no es reemplazable. Miguel se quedó callado un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo más. Mamá, he venido a pedirte perdón, pero no el perdón fácil que esperaba hace unos meses. He venido a pedirte perdón de verdad. ¿Cuál es la diferencia? El perdón fácil habría sido pedirte que olvidaras lo que pasó y volvieras a ser como antes. El perdón de verdad es reconocer que te lastimé profundamente, que no tengo excusa para lo que te hice, y que si me das otra oportunidad, va a ser en términos completamente diferentes. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No justificaciones, no minimizaciones, sino responsabilidad completa. ¿Qué términos? Los tuyos, mamá. Los que tú consideres justos. Miguel, si vamos a empezar de nuevo, necesito que entiendas algo. Ya no soy la madre que acepta cualquier cosa con tal de mantener la familia unida.
Ya no tengo miedo de perder tu amor porque he aprendido a quererme a mí misma. Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Porque significa que habrá veces que te diga que no. Significa que mi tiempo y mi energía tienen valor. Significa que si me faltas al respeto, habrá consecuencias. Lo acepto. ¿Y los niños? Los niños te necesitan, mamá. Estos meses sin ti les han enseñado algo que yo había olvidado, que el amor de una abuela es único e irreemplazable. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, procesando la magnitud de la conversación que acabábamos de tener. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Por supuesto. ¿Cómo supiste que tenías que alejarte? ¿Cómo encontraste la fuerza para hacerlo? No fue fuerza, Miguel. Fue supervivencia. Me estaba desapareciendo como persona. Me había convertido en una función en lugar de ser una mujer. ¿Y ahora? Ahora sé quién soy cuando no estoy siendo útil para otros. Y resulta que me gusta esa persona. Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Crees que podríamos intentar conocer a esa persona? ¿Los niños y yo? Me gustaría mucho, Miguel. Pero va a ser un proceso lento. Y va a requerir que tú también cambies. Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a que Sofía me quiera tanto como te quiere a ti sin sentirte amenazado? Sí. ¿Estás dispuesto a incluirme en las decisiones familiares importantes en lugar de informarme después de tomarlas? Sí. ¿Estás dispuesto a valorar mi tiempo como valoras el tuyo propio? Sí. Entonces podemos intentarlo. Pero Miguel, recuerda, esto no es una vuelta atrás. Esto es empezar algo completamente nuevo. 6 meses después de aquel domingo, mientras escribo estas líneas en mi terraza con vista a los tejados de Madrid, puedo decir que mi vida no se parece en nada a lo que era antes del crucero que cambió todo. Miguel cumplió su palabra. Nuestra relación se construyó desde cero, lentamente, basada en respeto mutuo. Los niños vienen a visitarme cuando yo quiero recibirlos, y yo participo en sus vidas cuando me place hacerlo. Ya no soy la abuela de emergencia. Soy la abuela que elige cuándo y cómo dar su amor. Alejandro siguió siendo el hijo que había prometido ser. Carmen y él incluso me invitaron a acompañarlos en unas vacaciones familiares el verano pasado. Por primera vez, pagué solo mi parte y disfruté como una igual, no como la financiera de la familia. Sofía, ahora de 9 años, viene a pasar conmigo un fin de semana cada mes. Cocinamos juntas, pintamos acuarelas y hablamos de sus sueños. Ella ha aprendido que puede quererme sin traicionar a sus padres, y yo he aprendido que puedo amarla sin sacrificar mi dignidad. El mes pasado, finalmente hice ese crucero por el Mediterráneo. No con mi familia, sino con Esperanza, mi amiga del parque, y otras 3 mujeres que habían aprendido, como yo, que nunca es demasiado tarde para vivir la vida que realmente quieres. Mientras navegábamos hacia Santorini, recordé las palabras que Antonio solía decirme. Algún día será nuestro momento, Carmencita. Él tenía razón, pero se había equivocado en una cosa. El momento no era nuestro, era mío. Y cuando vi ese mar azul que había soñado durante décadas, entendí algo que me cambió para siempre. La felicidad no se encuentra complaciendo a otros. Se encuentra respetándote a ti mismo lo suficiente como para exigir que otros te respeten también. Ahora, cuando miro hacia atrás, ya no veo los meses de conflicto como un periodo doloroso que tuve que soportar. Los veo como el regalo más importante que me di a mí misma. La oportunidad de descubrir quién era cuando nadie me necesitaba para nada. Y resulta que esa mujer era alguien que valía la pena conocer. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida a la mía? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre complacer a su familia y respetarse a sí mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer que aprendió a decir no puede ser exactamente lo que otra mujer necesita para aprender a decir sí a su propia dignidad.